conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta, bueno, no es sesión de Machine Learning con Python, estamos haciendo un pequeño paréntesis. Bueno, ya saben, mi nombre es Héctor Manuel Gardiño Castañeda y les doy la bienvenida a esta especie de sesión. Bueno, comentaba con sus compañeros, hoy no vamos a tener nuevamente clase como tal, pero sí quiero dejar constancia de que estamos acá conectados, de que estamos platicando. Algo que me está preocupando mucho, lo dije antes de que, bueno, quienes vayan a ver el video podrán ver la hora que es, 5:28, pero estamos conectados desde las 5 y estamos platicando una problemática, que es el envío de los correos. Aparentemente desde el viernes no todos están recibiendo el correo de invitación por alguna razón. Yo no me había dado cuenta, salvo que 3 o 4 alumnos me mandaron durante el fin de semana, me estuvieron mandando mensaje o correo para consultarme qué iba a suceder esta semana a partir del lunes, porque como saben, pues, estamos participando en el Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana. De todos modos, desde el viernes habíamos quedado que el lunes y martes no íbamos a tener sesión. Pero bueno, independientemente de eso, pues me llamó la atención, ¿no? Que en el fin de semana hubo personas, alumnos que enviaron mensaje preguntando qué onda con el correo, porque no les había llegado. Cuando, pues yo desde el sábado temprano les envié los correos, como normalmente lo hacemos, ¿no? La cosa fue que el día lunes, que ya estoy aquí en Puebla, yo llegué desde el domingo a Puebla, el día lunes estaba platicando con Raúl, estábamos comiendo, y le comenté sobre eso, le comentó, oye, ¿cómo ves? Hay varios que no han revisado los correos y piensan que no se los mandé. O sea, yo de alguna forma echándoles la culpa, ¿no? Es que no lo han revisado, no han revisado porque yo lo mandé desde el sábado. Y en eso Raúl se le ocurre revisar su bandeja y resulta que él tampoco lo recibió. Ahí fue en donde entonces nos dimos cuenta que tenemos un problema con el envío de correos. No lo hemos identificado porque, pues, de hecho, como el martes, como el día de ayer estuve ocupado con las actividades del Congreso, hasta hoy fue que descubrí que realmente había un problema. ¿Cómo fue que lo descubrí? Les platico rápidamente. Nosotros para enviarles el correo lo escribimos desde Word. ¿Por qué lo hacemos ahí? Porque podemos personalizar los correos. Por eso cada vez que tú recibes un correo te aparece como estimado David, estimada Alejandra, etcétera, etcétera. O sea, aparece estimado, estimada y tu nombre. Esa es la parte personalizada. Todo lo demás es lo mismo para todos los alumnos. Pero en la primera frase sí es totalmente personalizada. Además de que el diseño del correo, de la información que se envía diariamente, se hace más bonito, pues es mucho más estético cuando lo hacemos desde Word. Bueno, esa es la ventaja, es la razón por la que lo hacemos desde ahí. La cosa es que a eso se le llama hacer una correspondencia entre la base de datos que la tenemos en un Excel, con sus correos y sus nombres, y Word. Después de ahí, lo que hacemos es conectar Outlook, el servicio de correo de Microsoft, lo conectamos con Gmail. Una vez que lo conectamos con Gmail, ya procedemos a hacer el envío de los correos. Esa conexión, conectar Outlook con Gmail, básicamente se hace en cada computadora de Saidat. Yo obtengo una nueva computadora, tengo que hacer la conexión, porque son conexiones internas dentro de la máquina. Si yo me cambio a otra computadora y en esa computadora no he hecho la conexión, no puedo hacer este proceso que les acabo de comentar. Esta computadora con la que estoy trabajando ahorita, ustedes lo saben, tiene un par de años, así que tiene un par de años que hice la conexión. Y así se ha trabajado desde que empezó Saidata, desde hace 6 años lo hemos hecho de esta manera. Esta es la primera vez que se nos presenta esta situación de que por alguna razón no les está llegando a ustedes, a todos, no les está llegando el correo. A otros sí. La cuestión es que aparentemente es muy aleatorio a quién sí le llega y a quién no. No tengo yo forma de controlar. Y por controlar me refiero a para poder corregir, para poder saber quién sí recibió y quién no. Hace unos minutos, antes de empezar la grabación, preguntaba aquí con los presentes sobre quiénes se conectaron a través del enlace del correo y quiénes se conectaron a través del enlace que publiqué hoy en el foro, después de darme cuenta del problema. Y bueno, ¿cómo nos dimos cuenta? Pues precisamente cuando les envié el correo hoy mismo, más o menos como a las 4 de la tarde, como 3:30 de la tarde les hice un envío de correos. Ustedes pueden revisar, varios lo han de haber recibido a las 3 de la tarde,
3:30 de la tarde más o menos, y muchos, y ese es el problema, muchos no. Y por muchos estamos hablando de más del 50%. O sea que es un problema grave, porque la gran mayoría significa que no está recibiendo la información diaria. Y me di cuenta, pues precisamente al abrir Outlook hace un rato para hacerles el envío. Estaba viendo cómo estaba transcurriendo el envío de cada correo uno por uno, hasta que de pronto de golpe todos me los rebotaron. Estamos hablando de que iba más o menos, por poner números, tenía que enviarle 150 correos, y cuando iba más o menos como por el 40 o el 50, rebotó. O sea, a partir del 51 más o menos en adelante, pum, se rebotó el envío. Se dejaron de hacer los envíos y me empezó a marcar errores. El problema, les decía, es que esos 50 que lo recibieron felices, pero los otros 100 probablemente ni siquiera estén enterados, no se han conectado en este momento, no estén enterados de que hay un problema técnico ahí importante. Entonces, comentaba, las soluciones que se me ocurren son, primero, volver a hacer la conexión de los correos, o sea, desconectarlos, lo que les decía, se tiene que conectar Gmail con Outlook, hacer una desconexión y volverlos a conectar, a ver si con eso se soluciona. Es casi como apagar la computadora, ¿no? Y volverla a prender, a ver si con eso se arregla. Esa es una. La otra, ver cómo puedo hacer para enviárselos desde generales @saidata.com.mx. Ahí en teoría no deberíamos tener ningún problema, pero sacrificaríamos la parte personalizada. Estoy hablando de una solución rápida ahorita, no es que así ya se vaya a quedar de por vida. Perderíamos la parte personalizada, ya no te aparecería pues el hola o el estimado Dino, el estimada Luisa, ya no te aparecería eso, porque tengo la impresión de que hacer ese tipo de personalizaciones, al menos la última vez hace 2 años que lo intenté con el ecosistema de Google, era muy complicado, cosa que en Microsoft con Word y Excel es rapidísimo, lo haces en un minuto. No sé si ya ahorita haya mejorado ese servicio por parte de Google, pero bueno, ahí está, es que pasó una pipa aquí a un lado, que no sé qué habrá sido, un trailer. Sí, entonces se perdería lo de la personalización, pero vamos, ahorita no estamos para elegancia, ¿no? Preferimos la funcionalidad. Aunque se nos arregle el problema, podemos continuar trabajando sin detalle, sin mayor detalle. Así que esperaría que eso lo pueda resolver hoy mismo. En dado caso de que no se pueda, que tenga muy mala suerte y no lo haya podido resolver, yo creo sería dificilísimo que eso pase. En dado caso, a partir de hoy, incluyendo este video, lo subiríamos para tenerlos público en YouTube, que no te tengas que esperar a que te llegue el correo con el video, precisamente por la incertidumbre, ¿no? Y así mejor directamente revisas en YouTube y ahí te vas a encontrar el video y la sesión. Y para el enlace para conectarse, repito, esta ya es la medida extrema, el enlace para conectarse, la estaría publicando en el foro a partir de hoy, no, a partir de la mañana, pero temprano, estamos hablando de las 9 de la mañana, a lo mucho, 8 o 9 de la mañana. Lo publicaría ahí en el foro, el enlace, y colocaría, los etiquetaría con @todos. ¿Sí me explicó? Para los que vienen llegando. ¿Así se entiende la problemática y la solución que propongo? Ahora, no sé ustedes, habrá por acá algún experto o alguien que haya pasado por una experiencia similar, que sepa qué puede ser. Comentaba hace un rato, no sé qué tan volada sea la teoría, la verdad, pues no sé de eso, pero Gloria comentaba que me estaba diciendo en la mañana, bueno, hace un rato, pues no en la mañana, me estaba diciendo que pudiera ser que esté relacionado con el problema de los servidores de Amazon. No sé la verdad, pues se me hace muy volado. No sé hasta qué punto Microsoft dependa de Amazon. Entonces, pues desconozco ahí si eso habrá tenido un impacto con nosotros. Son competencia, me dice Luis. ¿Quién sabe, Luis? O sea, son competencia, pero cuando hablamos de ligas mayores,
ni tú ni yo tenemos acceso a ese tipo de información. Alguna vez se los comentaba, ¿no? En el curso de inteligencia artificial. Microsoft, bueno, todas estas empresas que se pelean por la inteligencia artificial, resulta que en realidad la única que va contra ChatGPT es Grok, la de Elon Musk, porque el dueño de OpenAI, o quien fundó OpenAI, que después ya lo corrieron también, quien fundó OpenAI tuvo un pleito con Elon Musk. Elon Musk y este cuate, no recuerdo su nombre, el fundador de OpenAI, fundaron juntos OpenAI, fundaron juntos. Sam Altman, exactamente, Luis. Sam Altman. Sí, ellos dos fundaron juntos OpenAI, así que básicamente todo el ecosistema de ChatGPT fue iniciado por estos dos personajes. Hubo un momento en el que se pelearon porque cuando iniciaron la empresa iba a ser sin fines de lucro. La cuestión es que pues, los dos multimillonarios, pero no les alcanzaba el dinero para seguir manteniendo el desarrollo de ChatGPT, que estamos hablando 2009, más o menos 2008, que salió ChatGPT 1. La cosa es que se les estaban adelantando, por ejemplo, Meta de Facebook y por ahí alguna otra que no recuerdo, y todo era por cuestión del dinero, porque no había recursos suficientes. Los programadores de ChatGPT te cobraban hasta, no les miento, hasta $1 millón al mes. Eran pagados, muy, muy bien pagados estos cuates, y el dinero se estaba acabando muy rápido, pero la organización se fundó sin fines de lucro, pues no querían cobrar, no querían tener ingresos en ese sentido, ¿no? Con fines de lucro, vamos. Así que a Elon Musk se le ocurre, oye, y si hacemos una subdivisión de Tesla para que se haga cargo de GPT, no quisieron. Ninguno de los directivos quiso. Elon Musk se enojó, se separa de Sam Altman y es cuando funda Group. Así es como nace Group. Por eso les decía, realmente la única rival como tal, declarada enemiga de ChatGPT es Group. Bueno, se separa. Sam Altman, cuando ve que de plano no había dinero, lo que hace es proponer una subdivisión de OpenAI que, utilizando ahora sí con fines de lucro, tuviera dinero para seguir manteniendo ChatGPT. Pero entonces lo hace, funda esta subdivisión, pero básicamente eso era lo que quería Elon Musk y los directivos no lo habían dejado por esa razón. Entonces nuevamente los directivos le dijeron a Sam Altman, no, es que eso es lo que no queríamos. Así que sacaron a Sam Altman al fundador, lo sacaron de la empresa, de OpenAI, pero ahí entra precisamente Microsoft. Me dice Luis, se vendió el alma al chamuco de Microsoft. Antes de eso, todavía, Luis, Microsoft le mete $1,000 millones a GPT. Y de ahí, GPT se va hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, le gana a todas las inteligencias artificiales, a todas las demás. Entonces te resulta, por ejemplo, Bing, y eso se los expliqué en el curso de inteligencia artificial, la parte de historia. Bing, por eso funciona tan parecido a ChatGPT. Bing es de Microsoft, pero es que resulta que Bing, muy en el fondo, en realidad es ChatGPT, muy en el fondo, muy por abajito, por esta parte de la inversión que hizo Microsoft en OpenAI. Entonces, Bing, Microsoft, no puede ser enemigo de ChatGPT porque de hecho es inversor. Entonces les decía, en las grandes, grandes ligas, esto de enemigos realmente no existe como tal, no son competencias. No crean, por ejemplo, aquí en México, que Azcárraga y Salinas Pliego se odian a muerte. Seguramente debe existir, no quiero sonar conspiranoico, pero estoy casi seguro de que debe existir un grupo de WhatsApp con los más grandes millonarios del país. ¿No? En donde, oye, ¿cómo ven esto? ¿Cómo ven esto otro? Bla, bla, bla. A lo mejor se ponen a hablar de política, a lo mejor de negocios, de lo que sea, pero estamos hablando como de un club muy, muy privado, muy exclusivo, a lo cual nosotros nunca nos vamos a enterar de nada de esa información. Entonces les digo, esto de que inteligencias artificiales de empresas enemigas, realmente a mí, por lo que me consta, pues es nada más lo de Elon Musk contra OpenAI, porque básicamente no lo dejaron ser el dueño
que Tesla administrara a OpenAI. Además de que el cuate es un maldito, ¿no? A ver si no me borran el video por estar diciendo estas cosas. Entonces, bueno, después de toda esta verborrea histórica, volvemos al punto de nuestro problema, ¿no? Que pues el decir que Microsoft sea competencia de alguna manera de Amazon, no creo, pero tampoco creo que el problema que tiene Amazon con los servidores le está afectando a Microsoft y eso nos esté pegando a los minoritarios, a quienes nos dedicamos al envío de correos masivos mediante Outlook. Porque estoy casi seguro que el problema no es Gmail. Estoy tan seguro que porque en Gmail no nos han hecho ninguna notificación de rechazo. Tú cuando mandas un correo y la dirección está mal, Gmail te lo notifica. O cuando la persona que lo recibe lo rechaza, te tiene bloqueado, te notifican. A lo mejor no te dicen el remitente te tiene bloqueado, el destinatario, perdón, el destinatario te tiene bloqueado, pero sí te notifica. El correo no se pudo recibir. La cosa es que de estos correos que nos han rechazado, no nos ha llegado ninguna información, no nos ha llegado ningún correo de Gmail diciendo tal cuate te rechazó, sino que nos dimos cuenta porque en Outlook sí aparece error de envío. Entonces, estoy casi seguro de que no es por Gmail, sino la cosa tiene que ver con Outlook. ¿Ya estamos? Les platico brevemente las actividades que hemos estado teniendo por acá en Puebla, en el Congreso. El día de ayer participé en la mesa redonda, si quieren, bueno, de hecho en el foro, creo que Raúl publicó no, sí estoy seguro, Raúl lo hizo, publicó el enlace a la conferencia en vivo y ya hace un rato que revisé ese mismo enlace, le sirve para ver la mesa redonda, si la quieren revisar en YouTube, de nuestra participación el día de ayer. Pero básicamente estuvo muy dispersa, la verdad, no quiero hablar mal de mis compañeros, sobre todo porque es amiga mía, la organizadora, Giovanna, tenemos muchos años de conocernos, pero yo siento, la verdad, que estuvo muy dispersa la idea, o sea, de los 5 matemáticos que estábamos en la mesa, que no todos éramos matemáticos, realmente, según yo entendí, la cuestión de la mesa redonda, el tema central era el emprendimiento, pero sí siento que el tipo de preguntas que se hicieron se desviaron mucho del tema y los 5 invitados que estábamos muy dispersos, o sea, teníamos que el actuario, teníamos que el economista, el de Machine, la chica de Machine Learning, este chavo que hace podcast en YouTube de contradicciones, ¿no? Algo así se llama su programa de YouTube, y yo un servidor. Entonces, como que no estaba clara una línea sobre qué emprender, sino emprendimiento de muchos tipos. El problema es que las preguntas eran muy diversas, había mucha generalidad en las preguntas, mucha generalidad, que alguien podía opinar de alguna forma y otra persona opinar de manera totalmente diferente, porque son áreas diferentes, entonces cada uno tiene, aunque cada uno tenga la razón, pero la tiene porque lo está diciendo desde una perspectiva distinta. No es lo mismo manejar un podcast de YouTube que manejar una escuela como Saidata. Pues no es lo mismo, aunque los dos se traten de emprendimientos, son emprendimientos totalmente diferentes. O no sé, o sea, sí siento que pudieron no sacrificar la variedad, porque pues, en la variedad está el gusto, pero si sabes que tienes a 5 personas, cada una con diferente especialidad, entonces prepara las preguntas para cada uno, no una misma pregunta para todos. Me dice Sergio, creo que pudieron haber mejores preguntas. Básicamente esa es la queja, ¿no? Pues lo que importa es que hubo buenas aportaciones, comentarios, así es. Así es. Sí, es que les digo, o sea, no puedes decir que uno tenga razón y el otro no, porque cada uno está hablando de diferentes perspectivas. No sé si notaron, para los que entraron a la charla, los dos más experimentados, yo ya estaba sentado
digamos, viendo hacia el público, yo estaba sentado del lado izquierdo, viendo hacia el público. Si tú estabas en el público, me estabas viendo del lado derecho, en el extremo derecho. Las, los dos profesores al otro extremo de la mesa, que eran, lo voy a decir porque sí tiene que ver con al punto que quiero llegar, que eran los mayores de la mesa en sentido de edad, estamos hablando de gente, de personas de arriba de los 50, 55 años, tenían otra perspectiva muy diferente a la que, por ejemplo, el chavo del podcast y yo tenemos, muy diferente a cómo se tiene que tratar las matemáticas dentro de la sociedad. O sea, ellos hacían mucho énfasis en que la parte importante no es tanto la matemática, sino los conectes, la forma en la que te desarrollas en público, cómo puedes convencer a la gente, bla, 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 bla. Que yo se los he dicho y ayer de hecho lo comenté en la plática, un analista de datos vale tanto como la forma en la que presenta sus resultados. Pero bueno, eso es un analista de datos. Un matemático como tal no puede depender de cómo se vende a la gente, porque su trabajo es hacer matemáticas, es resolver problemas. Entonces, y era parte de los puntos que yo comentaba, es el cómo vuelves para alguien que no le gustan las matemáticas, cómo se las presentas de manera interesante y apasionada, que es prácticamente lo que yo tengo que hacer con ustedes todos los días, ¿no? Para quienes no gusten de las matemáticas, pero que necesitan aprender estos métodos para hacer sus investigaciones. ¿Cómo se los presento de tal manera que se vuelva digerible, entendible y compartirles la pasión para que ustedes también se enamoren de este tipo de pensamientos? Entonces, y yo por eso comenté lo de las edades de estos colegas, que eran los mayores, porque es la perspectiva con la que ellos fueron educados también, ¿no? Y estamos hablando de que tienen 200 años de experiencia en industria y qué sé yo, bla, 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 pero repito, porque así fueron, así eran los tiempos de ellos, es como cuando a nosotros, nuestros papás nos decían, si no estudias, no vas a hacer nada en la vida, y resulta que no es cierto, pero ellos nos lo decían a nosotros, nuestros papás nos lo decían, porque a ellos, sus papás se los dijeron. Y cuando sus papás se los dijeron a nuestros papás, ahí sí era cierto. Entonces, no es que lo que digan está mal, sino que va un sesgo muy fuerte. No sé si notaron por ayer también a una de mis compañeras que le preguntaron sobre la saturación en el mercado de analistas de datos. ¿Qué tan saturado creen que esté el mercado? Y ella, que se dedica a trabajar como analista de datos, dijo que no estaba saturado. Justamente, nada más que yo ya estaba cansado como para seguir respondiendo, pero justamente es lo contrario. Justamente es lo contrario. ¿Por qué? Porque los primeros licenciados en ciencia de datos, en análisis de datos, al menos aquí en México, están a punto de graduarse de la universidad. Las carreras de análisis de datos empezaron por ahí del 2020, 2021. Entonces, aquí en México, entonces los primeros egresados de estas carreras están a punto, o los primeros estudiantes están a punto de egresar. Eso te va a llenar al mercado. Les va a pasar lo mismo que sucedió con los actuarios. Los actuarios estuvieron muy de moda, que a nivel nacional, cuando yo era estudiante de licenciatura, yo quería estudiar actuaría, pero actuaría nada más, tengo la impresión, alguno de ustedes tendrá el dato más fino, pero tengo la impresión de que esa carrera nada más estaba en la UNAM y en las Américas Puebla, precisamente aquí en donde estoy, en Puebla, en la UDLA. Tengo la impresión de que solamente en estas dos universidades en todo México estaba esta carrera. Y era una carrera súper bien pagada, muy, muy bien pagada. Entonces, bueno, en el ITAM también, cierto, en el ITAM. De hecho, tengo un primo que se graduó de actuaría en el ITAM hace como 20 años, creo. Ella ya tiene muchos años. Él se fue a hacer su maestría a Madrid, a Milán, a la Escuela de Negocios de Milán. Pero bueno, lo que es nacer en cuna de oro, ¿verdad? Bueno, también es muy bueno, no se puede dudar. No puedes llegar a Milán teniendo nada más dinero. Pero bueno, la cosa era que como habían tan pocos egresados, eran muy valiosos. Entonces, los actuarios, sin mentir, un recién graduado podía estar ganando arriba de 30,000 pesos hace 20 años. Estamos hablando de un dineral. Estamos hablando de muchísimo, muchísimo. Bien, a lo mejor hoy 30,000 pesos
es un salario decente, pero hace 30 años era, o hace 20 años, 30 años, eso era ganar súper, súper bien. Pero de pronto las escuelas públicas empiezan a abrir sus propias carreras, sus propias licenciaturas en actuaría, y es hoy en día que los actuarios están peleando por trabajar de becarios, por entrar a trabajar de becarios, porque ya hay muchos. Sí, o sea, ahorita, bueno, me dice Luis, ¿cómo están los sueldos ahorita en estos rubros? Ahorita todavía están altos en análisis de datos, todavía te los puedes encontrar 50, 60,000 pesos, pero paulatinamente van a bajar, porque va a ser lo mismo que sucedió con los actuarios. En cuanto las carreras de análisis de datos empiecen a sacar egresados, que repito, van a salir a partir de este año o el próximo, se va a inundar el mercado. Se va a inundar el mercado y entonces los salarios van a tender a disminuir. Nosotros en SciData tenemos eso previsto, por supuesto, o sea, pero la gran ventaja con nosotros es que no estamos, no nos limitamos a enseñarles a los que quieren ir a la industria, sino que nos interesa, por eso aceptamos biólogos, químicos, médicos, psicólogos incluso. Tenemos un alumno, a lo mejor ustedes lo conocen, que es medio famoso, déjenme recordar, si no, ahorita lo busco en Facebook, ¿cómo se llama? Es un psicólogo pelirrojo de lente, muy bueno en R, muy, muy bueno en R, él aprendió con nosotros. La cosa es porque lo que buscamos no solo es formar gente que vaya a la industria, sino también investigadores. Y entonces tú no puedes estudiar una carrera en química, 4 o 5 años, y después aventarte otros 3, 4 años en análisis de datos. No, lo que necesitas es una embarrada rapidísima de la parte matemática, la parte estadística y la parte de programación para que tú puedas continuar haciendo tu química. ¿Vale? Entonces, esa es la ventaja que tenemos nosotros. Por eso no siento que a SciData le pueda llegar a afectar la aparición de las licenciaturas en análisis de datos, porque básicamente ellos no son nuestro objetivo. Aunque es curioso, ¿no? Por aquí Ismael comenta que él es alumno, él está estudiando la maestría en ciencia de datos y aún así es alumno de nosotros, lo cual me da mucho orgullo, ¿no? Significa que nos tomas como un buen complemento. Mira, me dice Citlali que ella es antropóloga física. Órale, creo que nunca habíamos tenido un antropólogo físico, ¿eh? Creo que nunca, lo había tenido. No, claro que sí, Ismael, continúa con tu maestría, por supuesto que sí. A lo que me estoy refiriendo es que precisamente tú eres de los que le va a quitar el trabajo a los que, o sea, básicamente los que van a sufrir más son los que piensan que dar el brinco a la aplicación industrial como tal, solamente necesitan tomar cursos y ya. Creo que les platicaba, ¿no? Cuando inició este diplomado, creo que les platicaba de uno que supe, ¿no? Que era diseñador gráfico, estudió diseño gráfico y estaba preguntando por cursos o diplomados porque se quería dedicar al análisis bancario. Entonces quería cursos diplomados de programación, ojo, de programación. Y entonces varios cuates le empezaron a responder, aunque toma este curso de programación, lo fundamental es que aprendas Python, otros no, pues que Python, tienes que aprender Python y SQL y bla, 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 bla. El único que le dijo, realmente lo que tienes que aprender son matemáticas, fui yo. El único que le comentó eso, porque aprender a programar, eso yo te lo enseño en un mes, con el lenguaje de programación que quieras. La agarramos en un mes, pero la parte matemática, esa es la que te lleva años de aprendizaje. Como no vienes de un área próxima al análisis bancario, lo tuyo es de ser diseñador industrial, perdón, diseñador gráfico, a la hora de que busques un trabajo, va a llegar alguien egresado de análisis de datos y él te lo va a ganar. Porque así es la naturaleza, ¿no? También muchas veces se los he comentado. Te lo preguntan, ¿tú crees que si consiguió chamba? Me dice Luis, no creo, Luis. La verdad no creo. Es que es mucho más fácil que te topes con un economista que sabe programar tipo Adonai, a que este chavo de diseño gráfico, con un par de cursos, pueda entrar a trabajar a un banco. Que no sé si me explico en el punto. Les decía, muchas veces, bueno, ya tiene rato que no se los comentaba, pero que preguntaban, ¿crees que me basta con saber Python? Pues no, porque para ti que solo sabes Python,
va a llegar otro cuate que sabe Python y R, que a él le van a dar el trabajo. Y para el cuate que solo sabe Python y R, va a llegar el que sabe Python, R y SQL. A ese le van a dar el trabajo. Y para ese que sabe Python, R y SQL, va a llegar el que sabe además estadística. A ese es al que le van a dar el trabajo. Y realmente no es difícil que te encuentres a alguien que sepa estadística, Python, R y SQL. Básicamente yo los formo, ¿no? A ustedes para que sepan eso, para que sepan todo eso. Entonces ahora imagínate a alguien que con algo que nada tiene que ver con el análisis bancario, como el diseño gráfico, piense que tomando únicamente uno o dos cursos de programación, ni siquiera de análisis, de programación, pueda ser contratado por un banco para hacer análisis bancario. A lo mejor puede suceder, ¿no? Pues no sé, no. Pero intuitivamente están de acuerdo conmigo que sería muy complicado, ¿no? No es como que Citlali, dentro de su antropología física, dijera el día de mañana, bueno, con los cursos de SciData voy a ver si me dan trabajo en la NASA. Que es alejarte totalmente del área. Uno buscaría, bueno, ya lo que aprendí de análisis de datos va sobre la carrera que quiero ejercer. ¿Me explicó? Y entonces, ¿por qué no? Me dice Citlali. No, o sea, de que puedes, puedes. Pero volvemos a la misma, ¿no? La idea. Pero va a llegar un cuate que estudió física como tal, ciencias o astronomía, y aparte sabe de análisis de datos, ¿a quién crees que le den trabajo? Bueno, a lo mejor si el puesto es de antropólogo social, perdón, antropólogo físico, si el puesto es de antropólogo físico, pues ahí sí te van a contratar a ti, ¿no? Porque de hecho ahí tú tendrías la ventaja. No, es que sí soy antropóloga física, pero además sé analizar datos. Ah, pues bienvenida. Pero bueno, ya nada más para cerrar este comentario, esta idea, para analizar marcianos. Sí, no, sí, caray. ¿Estará bien antropología marciana, Citlali? ¿Crees que sea un concepto válido? Antropología, antropos, pues es humano, ¿no? Entonces, antropología marciana no es como contradictorio, no son términos contradictorios, etimológicamente al menos, ¿no? Repito, antropos pues, es humano, antropología marciana, no sé, pues si un humano se va a Marte, ándale, ahí sí, Sergio, o sea, humanos de Marte, eso serían, ahí sí sería antropología marciana como tal, pero un marcianito, o sea, otra especie animal que no seamos nosotros, los Homo sapiens, no sé, ¿eh? Está buena esa pregunta, está interesante si sería aplicable el término. Pero bueno, les decía, para ir cerrando el comentario, indudablemente se va a saturar el mercado de analistas de datos y se va a saturar dentro de poco tiempo. Estamos hablando de algo que está muy de moda, muy, muy de moda. Actuaría a lo mejor le llevó años el saturarse, pero esto ahorita está totalmente de moda, el análisis de datos. Y como están por egresar los primeros estudiantes de estas licenciaturas, se va a llenar el mercado. Todavía alcanzo a estudiar una maestría. Sí, claro, Sergio. Es que la maestría siempre te va a dar un extra, Sergio. O sea, estamos hablando a nivel licenciatura. Pero si tú tienes una maestría, ándale, la profesión más sexy, ¿correcto, Ismael? Correcto. De hecho, ayer la compañera que se dedica al análisis de datos lo comentó, ¿no? La profesión más sexy, ayer en la mesa redonda. Sí, pero una maestría, y de hecho también esto se comentó, lo de la maestría del posgrado, siempre te va a dar un extra. Siempre, siempre, siempre. Ayer justamente platicaba yo con mi mamá sobre eso. O sea, yo me levanté desde cero, en serio, desde cero, por tener maestría. Con la pura licenciatura no la pude haber hecho. La maestría, al menos a nosotros como matemáticos, sí nos levanta muchísimo. Un matemático que nada más tiene licenciatura, literalmente para lo único o para, al menos en mis tiempos, y ahorita ya ha cambiado esto, pero estoy hablando de hace 10 años, para lo que servía era nada más para dar clases en una preparatoria. Ni siquiera en una universidad, porque en la universidad te pedían maestría para dar clases. ¿Cuál es la diferencia entre científico de datos y analista de datos? Creo que en su momento se los comentó a Donay, ¿no? Creo que también a él se lo preguntaron, pero sí es muy,
muy subjetiva todavía la respuesta, Ismael. Te voy a decir a como yo lo considero como tal. Es algo así como precisamente la diferencia entre un ingeniero y un matemático. El ingeniero sabe hacer las aplicaciones, hace el estudio de los datos para hacer las aplicaciones, para resolver los problemas como tal, como tal. O sea, ese es el analista de datos, tal como lo haría un ingeniero. Y en cambio el matemático, como lo haría el científico de datos, el matemático lo que hace es crear la matemática sin importarle hacia dónde va la aplicación como tal, vamos. El científico de datos, ¿qué es lo que hace? Desarrolla las técnicas. Por ejemplo, estos problemas que hemos estado resolviendo últimamente de clasificación. Ya hemos visto regresión binaria, regresión logística. Ya hemos visto, ay, se me fue el nombre, lo último que vimos, cada vecinos más cercanos. Y hemos tenido muy buenos resultados y también hemos visto bases de datos donde de plano esas cosas fallan notablemente. El ingeniero, ¿qué es lo que haría? Perdón, el analista de datos, ¿qué es lo que haría? Se tomaría todas esas herramientas, un KNN, una regresión logística, un árbol de decisiones, una máquina de soporte vectorial, para ver con cuál resuelve mejor el problema. En cambio, el científico de datos, ¿qué es lo que haría? La tirada del científico de datos no es resolver el problema como tal, el problema de clasificación, sino crear nuevos métodos, porque eso es lo que hace un científico, ¿no? Crear ciencia, a diferencia de un ingeniero. O sea, yo consideraría que esa es la diferencia fundamental, Luis, que el analista se entrena para resolver los problemas, mientras el científico se entrena para desarrollar la teoría. ¿Se me explicó, Luis? El mercado laboral cada vez se vuelve más exigente. Sí, sin duda, Ismael, sin duda, sin duda, sin duda. No han llegado todavía a pedir doctorados, pero ves que en varios puestos importantes te piden maestría. Incluso o sea, en empresas en Estados Unidos te pagan, cuando ya eres jefe, te pagan para que estudies la maestría. Sé que hay maestrías en ciencia de datos, comenta Sergio, que como están nuevas y con profes que no trabajan en ciencia de datos, pueden no parecer buena opción, ok, tiene sentido. Sería opción equivalente a estudiar matemáticas aplicadas, igual podría ir a la industria. El problema, Sergio, es que en matemáticas aplicadas te topas con una cuestión equivalente. Este, les digo, o sea, siendo 100% sincero con ustedes, yo que conozco tantas universidades y tantos amigos en tantas universidades en México y en buena parte del mundo, cuando menos buena parte de la humanidad, decía Silvio Rodríguez, este, en matemáticas aplicadas el problema que te topas es que los profesores se dedicaron toda su vida a estar dentro de la universidad. Y entonces tienen un nombre muy bonito, matemáticas aplicadas e industriales, mi maestría, ¿no? La que yo estudié, matemáticas aplicadas e industriales. Pues resulta que ninguno de mis profesores había trabajado nunca en la industria. Todos han desarrollado su carrera dentro de la academia, dentro de la universidad. Entonces, el cambiarte en vez de estudiar análisis de datos para estudiar matemáticas aplicadas, tampoco es una garantía de tener una buena visión o una visión general para, para el campo laboral. ¿Se me explicó? O sea, ahí sí tiene mucho que ver tú cómo te vas manejando. Por ejemplo, con nosotros, en la maestría, allá en la metropolitana, en la UAM, la ventaja que, bueno, no ventaja, no es una ventaja, sino como que sí lo teníamos bien claro, quiénes se iban a ir para la industria y quiénes se iban a quedar en la academia, dentro de la maestría de matemáticas aplicadas e industriales. Y entonces los que se querían dedicar a la academia, Victoria, hay, Víctor, ¿quién más? Juan Luis, más o menos. Pues más o menos como de los 12 que éramos, más o menos como 7, 8, que se querían dedicar a hacer investigación, o sea, querían seguir haciendo academia, se fueron con profesores dentro de la maestría en matemáticas aplicadas, con profesores que únicamente se dedicaban a la academia, incluido yo, por cierto. Pero ahí fue por una cosa curiosa. Eh, yo la verdad no me quise ya dedicar a las matemáticas industriales como tal, pero ahorita les cuento por qué. Pero los que sí querían dedicarse a la industria, dentro de la misma maestría se consiguieron
directores externos para las tesis, directores externos que sí estaban trabajando dentro de la industria. Y entonces todos ellos se fueron directamente, una vez que terminaron la maestría, se fueron a buscar trabajo por fuera, trabajo en empresas. Y sí los consiguieron. Realmente nunca supe de alguien de mis compañeros al que le fuera mal. Todos alcanzaron un buen puesto, buen lugar en lo que les interesaba. ¿A qué le llamas tener una visión laboral? Que estés acostumbrado o que tengas el conocimiento, Luis, la actualización de los problemas laborales actuales. Tú puedes decir, es que en la actualidad, digamos académicamente, en la actualidad un problema es, no sé, la precisión de un algoritmo. Y entonces vamos a trabajar, vamos a hacer investigación sobre cómo mejorar la precisión de ese algoritmo. Pero a lo mejor en la realidad a nadie le interesa ese algoritmo. A lo mejor en la realidad lo que se utiliza es simplemente un control estadístico con un Excel. Y entonces te puedes estar enseñando cosas bien impresionantes, pero que en la escuela, pero que realmente afuera no se necesitan. Y lo que se necesita allá afuera puede ser más simple o más complejo, pero lo que se necesita allá afuera no te lo enseñan. Y es esta famosa disconexidad, ¿no? Entre lo que aprendes y lo que se necesita afuera. Esa es la visión laboral. Y entonces tú tienes profesores que toda su vida, toda su carrera profesional se ha basado en la academia, es decir, en trabajar dentro de la universidad, pues qué tan apegados van a estar ellos a esta visión laboral, qué tanto van a saber ellos lo que realmente se necesita por fuera. Te los comento así rapidísimo. Yo llevé en la licenciatura, llevé 4 cursos orientados a probabilidad, que fueron matemáticas finitas, probabilidad 1, probabilidad 2 y estadística. Después, en la maestría, llevo estadística nuevamente, llevo probabilidad martingales, llevo procesos estocásticos, o sea, llevé otras 3 materias relacionadas con estadística. Cuando salgo de la maestría, voy al INEGI, de buena suerte, nos dieron chance de estudiar durante 2 meses por nuestra cuenta, nos pasaron unos manuales para estudiar toda la estructura de las encuestas, cómo se realizan, para poder entender bien y empezar a programar, porque lo importante era que aprendiéramos toda la parte conceptual antes de aprender a programar. No te miento, las primeras fórmulas que vi para el cálculo de varianza, para el tamaño de la muestra, por ejemplo, fórmulas famosísimas, no tenían nada que ver con las 7 materias de estadística que tomé en la vida académica. Nada que ver, nunca me habían enseñado esas fórmulas. Eran muy diferentes. ¿Por qué? Porque en la práctica, las fórmulas que te enseñan en la universidad se tienen que refinar. Porque la vida no es como en la universidad te dicen, ¿no? Como te lo dice el libro de texto. Eso no te lo enseñan en la universidad. Te das cuenta de que estos profesores que tienen artículos SNI 2, SNI 3 y bla, 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 nunca supieron que esas fórmulas en el trabajo diario no se aplican otras. Ese es el problema, llevan un gran sesgo. Yo cuando entro a estudiar la maestría, les digo, soy licenciado en matemáticas teóricas, toda la licenciatura la hice sobre matemáticas teóricas, no me llamaban la atención las aplicadas, hasta que en una conferencia, precisamente ayer lo comenté en la mesa de discusión, hasta que en alguna conferencia hace como 10 años, 10, 15 años más o menos, como 15 años, en Hidalgo, en Pachuca, la doctora Teresa, ay, se me fue el nombre, ay, 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 ay. Claro, una doctora muy famosa aquí en México en matemáticas. De hecho, tengo la impresión de que fue presidenta de la Sociedad Matemática Mexicana. Pero bueno, ella dio una conferencia sobre algo que se llama teoría de control, que son básicamente ecuaciones diferenciales parciales aplicadas a controles de calidad. Y en esa conferencia nos explicó cómo desarrollar un sistema de ecuaciones en derivadas parciales para poder estacionar un carro. Eso me llamó muchísimo la atención. Dije, ah, caray, qué aplicación tan bonita de las ecuaciones en derivadas parciales. ¿Cómo estacionar un automóvil? Muy bonito es, muy bueno. Bueno,
ahí fue en donde decidí darle la oportunidad a las matemáticas aplicadas. Entonces me meto a la UAM, a la maestría, a estudiar matemáticas aplicadas industriales. Yo quería hacer finanzas. Entonces, como que empecé a tomar materias que me enfocaran me llevaran a finanzas. De alguna manera, oficialmente soy matemático financiero, pero nunca ejercí. ¿Por qué? Porque los profesores que me enseñaban nunca trabajaron en finanzas. Nunca, 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 nunca. Me enseñaban las teorías, la teoría matemática, pero nunca tuvieron una experiencia de trabajar directamente en inversiones, en portafolios, todo eso. Toda la parte teórica la conozco, pero no sé realmente cómo hacerla. Por eso no me dedico yo a las inversiones como tal, no hago trading. Porque aunque conozca la teoría, realmente nunca me entrenaron en la práctica. Pero bueno, entonces por eso fue que hacia el final de la maestría decido retornar a las matemáticas teóricas. No porque no me hayan gustado las aplicadas, sino más bien porque siento que no tuve una buena guía para lo que me interesaba. La cosa fue que terminando la maestría, pues necesitaba vivir de algo. Entro a trabajar a diferentes consultoras, entro a trabajar al INEGI, bla, 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 y ahí es en donde me enamora ahora sí de las aplicaciones, de la matemática aplicada. Ahí es en donde ya le encontré ahora sí el amor y varias veces se los he dicho. Me fascinan tanto las matemáticas teóricas como las aplicadas. Me gustan un poquito más las matemáticas teóricas, pero las dos me encantan. Pero no fue sino hasta que salí a la vida laboral. Entonces volvemos al punto del tipo de profesores. No porque se llame la carrera matemáticas aplicadas significa que los profesores están preparados para dar matemáticas aplicadas. Aquí en Puebla sucedió hace como 7 años en la UAP. Yo ya no estaba, obviamente, pues ya estaba de hecho en el doctorado, pero tenía un amigo, Abacuc, no sé, los alumnos más antiguos de SciData, a lo mejor se acuerdan de él, un alumno brillante, de los mejores alumnos que hemos tenido. Era amigo mío también, por cierto, antes de ser mi alumno fue mi amigo. Él estudió actuaría aquí en la UAP y él me platicaba de un profesor que tuvieron, nada más no recuerdo el nombre del profesor, que era un profesor que sí se había dedicado profesor de actuaría, que sí se había dedicado a la empresa como tal. Entonces tenía negocios, era consultor en algunas empresas, de pronto tenía que viajar muchísimo, lo mandaban a varios países a ejercer todo esto, pero era profesor de la UAP, era profesor de la UAP, entonces pues, no lo dejaban, se enojaron con él, nada más duró como un año, lo acabaron despidiendo, porque nunca podía estar presente para dar la clase, pero sí daba las clases las daba a distancia, no era un profesor irresponsable, no era un aviador, como les llaman, ¿no? Que cobran sin presentarse. No, este cuate sí cumplía, daba sus clases, pero las daba a distancia, no podía estar presente por sus otros trabajos. Lo acabaron despidiendo. Díganme qué babosada es esa. Máxime como 3 años, cuando 3 años después sucede lo de la pandemia y resulta que sí iba a ser obligatorio dedicarse a la enseñanza a distancia. Pero el punto es, despiden a un cuate con toda la experiencia del mundo, que estaba dispuesto a estar dando las clases. ¿Ustedes creen que para él su salario en la UAP significaba algo? Pues no, salario de un profesor, e incluso de un profesor eventual, ni siquiera un profesor con base. Entonces, ¿cómo pierden? Y el cuate además trabajaba en la UDLA, en la UDLA allá no lo despidieron. Te explicas, de pronto también tiene que ver esta diferencia entre la escuela privada y la escuela pública, ¿no? La universidad pública. Pero bueno, la cosa es que cómo se atrevieron a deshacerse de un profesor de esa calidad. Un profesor que enseñaba, explicaba bien, pero que además tenía el contacto con la industria. Es hasta contradictorio, ¿no? Deshacerte de alguien así. Perdieron oro molido. Así es, Ismael, así es. Y no sé qué tanto haya tenido que ver, pero hasta la fecha la carrera de actuaría en la UAP, me han contado, no me consta, pero me han contado que ha ido decayendo. Empezó muy bien, pero empezó a decaer. E incluso he sabido de varios que cuando preguntan, bueno, los noto en Facebook, oigan, ¿conviene estudiar actuaría en la UAP? No, mejor estudie matemáticas aplicadas en la UAP. Toda la UAP en general va cayendo. Dice Brando.
No, pues no los puedo salvar, ¿no? A veces no entiendo las escuelas públicas, la verdad me dice Luis. También las privadas, no te creas, ¿eh? Luis, también hay privadas que, por ejemplo, yo estuve en la Panamericana, en la Universidad Panamericana, y ahí sí, la verdad, es de las pocas universidades que me consta que sí te indican que no los puedes reprobar, porque para lo que pagan no puedes reprobarlos. O sea, te dicen, por curso puedes reprobar a uno, a lo más, para que se note que hay exigencia, pero no puedes reprobar a tres o a cuatro porque, fíjense, o sea, y es la Universidad Panamericana, que ellos mismos se consideran como la mejor particular del país, pero bueno, ya está muy bonita, por cierto, eso sí, es un campus muy bonito. Pero, ¿cómo va a reprobar a los empresarios? Sí, sí, o sea, es la única, porque esto que acabo de comentar se dice de muchas universidades privadas, no me consta. Y de hecho, yo creo que en la gran mayoría no es así, porque yo estudié en primaria, secundaria y preparatoria en universidad, perdón, en escuela privada, y muy buena escuela privada. Y ahí nos reprobaban, bueno, a los que tenían que reprobar o dar de baja, se les reprobaba y se les daba de baja, porque éramos tantos alumnos, les estoy hablando del Colegio Benavente, aquí en Puebla, en su momento el mejor colegio del estado, cuando yo estaba estudiando ahí, que a lo mejor tienes 300 alumnos. Si expulsas a uno, va a haber otro que ocupe su lugar, así que realmente no hay pérdida en cuanto a la cuestión de dinero. Bajo esa lógica, yo entendería que funcionan la mayoría de las universidades privadas importantes de aquí de México. Estamos hablando del ITAM, el TEC de Monterrey, las Américas, Puebla, pero a lo mejor estoy siendo muy optimista, porque repito, en mi única experiencia en universidad privada, que fue la Panamericana, ahí sí me lo dijeron desde el principio, no puedes reprobar. ¿Y si eran buenos los alumnos en la Panamericana? No, la verdad no. La verdad que no. De hecho, después de mí, vetaron a los de la UAM. Ya no, después de mí ya no permitieron que que alumnos de la UAM dieran clases ahí. No porque yo fuera malo, sino yo fui la gota que colmó el vaso. O sea, antes de mí ya habían tenido otros dos profesores egresados de la UAM que también habían reprobado a varios. Entonces ya fui como que yo el último, con el que dijeron, no, ya estuvo, con este ya. Y eso que no reprobé a muchos, se habría reprobado como a tres. Sí, buscaba cómo apoyarlos. Aunque conmigo también hubo una situación, fue cuando se presentó el sismo del 17. Estábamos en clases. Bueno, no literalmente que estuviera yo dando clases, sino era en ese semestre, cuando ocurrió el sismo, era en el semestre que yo estaba trabajando ahí. Entonces, ese septiembre, ustedes recordarán para los que vivían en Ciudad de México o cerca, los que sintieron el terremoto del 2017, ese septiembre fue crudísimo, se sentía, salías a la calle y se sentía la depresión de la sociedad. Fue un mes horrible, ¿no? No sé si lo recuerdo. Pero bueno, entonces también a eso atribuyo que mis alumnos estuvieran también como apagadones, como deprimidos. Pero bueno, pasó eso. La cosa es que desde el principio me habían dicho no pueden reprobar. No sé si en las demás universidades trate así, ¿no? Ustedes, colegas que han trabajado en universidades privadas, tendrán otra opinión diferente a la mía, o les constará algo distinto, ¿no? Aunque repito, quiero pensar que en la gran mayoría de las universidades privadas no pasa eso. Um, son los que manejan el país. Pues sí, básicamente. Me dice Luis, tengo amigos maestros y si les dan un límite, fíjate. Es que es negocio al final del día. Y en cambio la escuela pública les vale. La escuela pública les vale. Bueno, no en todas, ¿no? También. Por ejemplo, en la UNAM y en la UAM, no. Ahí era totalmente a tu criterio. De hecho, nada más supe de un caso en la UAM. No lo voy a quemar, obviamente. Pero supe nada más de un caso en el que sí le dieron un ultimátum al profesor. Que sí le dijeron, ¿sabes qué? Tienes que mejorar porque estás muy mal calificado por tus alumnos. Solo en privadas ponen estos límites. ¿Quién sabe? No sé, a lo mejor en públicas también
Y no lo sabemos, es que hay muchísimas escuelas, ¿no? Muchísimas, muchísimas. Ponle que en cada estado hay una universidad pública, entonces estamos hablando de 32 universidades. Y una privada importante, unas 64 universidades. Sí, por ejemplo, hace un rato Gloria me estaba diciendo que tenía que ir a checar horario, ven que ella da clases en la UAP, en medicina, que tenía que ir a checar horario. Y a mí en la UAM y en la UNAM nunca me pidieron checar horario, nunca, nunca, nunca. Entonces resulta que aquí en la UAP sí piden que chequen horario. En la Panamericana tampoco me pedían checar horario, fíjense. Pero cuando trabajé en preparatorias, ahí sí me pedían. En la UACM, de hecho, en la UACM, cuando trabajé en el reclusorio, en el penal de Santa Marta, tenía que checar horario. Bueno, ya es entendible, ¿no? No, no, o sea, sí tenía que checar, o sea, hacía mi chequeo para poder entrar al reclusorio. Y una vez llegando al salón, tenía que pasar a un ladito a hacer chequeo de horario. Cuéntenos un poco más de su experiencia en el INEGI. ¿Cómo qué quieres saber, Ismael? Que todavía tenemos unos minutos. ¿Cómo qué quieres saber? A mí me gustó mucho, y de nuevo, también ayer lo comenté en la mesa de discusión. A mí me gustó mucho el valor que se le da la interdisciplina. O sea, hay equipos de matemáticos, hay equipos al menos en el área que yo estaba, la Dirección General de Estadísticas de Seguridad y Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, que el equipo era más o menos 50 o 60 personas. Estábamos 5 o 10 matemáticos, también como 5 o 10 de computación. Ahí estamos hablando de 20 de habilidades técnicas, digamos, y todo el resto eran abogados, eran filósofos, eran antropólogos, eran psicólogos y economistas incluso. Y eso hacía que hubiera una riqueza disciplinaria muy sabrosa, muy, muy rica, en la que cuando nos reuníamos, por ejemplo, para hacer el diseño de alguna encuesta, como nosotros nos enfocábamos en encuestas que tenían que ver, lo que les enseñó a Donay, en encuestas que tenían que ver con seguridad pública, con cómo te sientes en tu entidad, cómo te sientes con tu familia, te sientes protegido, cosas así muy, muy sobre seguridad personal o, o cómo te sientes dentro de la sociedad. Las discusiones eran muy, muy padres, muy bonitas, porque por un lado tenías a los psicólogos, ¿no? Cómo se le tiene que hacer esa pregunta a la persona, pero por otro lado tienes a los abogados. Es que si tú preguntas por esto, legalmente significa que estás preguntando por esta otra cosa. No es lo mismo una desaparición forzada, que un secuestro. Son términos diferentes, entonces no los puedes contar como el mismo delito. Pero luego entrábamos nosotros. Bueno, está bien, ustedes peleense con esa parte conceptual, está muy padre, pero ahora nosotros tenemos que ver cómo se va a hacer el formato, porque a final de cuentas nosotros somos los que vamos a hacer las operaciones, así que necesitamos saber cómo va a estar hecho el formato de la encuesta. Por ejemplo, los caminitos estos que les platicaba de los valores faltantes, que si cierta pregunta no aplica al entrevistado, pues ese valor tiene que ser un huequito dentro de la tabla. Nosotros tenemos que saber cómo van formados esos huecos, cómo fueron construidos, por qué siguen esos flujos. Entonces eran discusiones bien bonitas hasta que todos nos pusiéramos de acuerdo. Y aprendías a respetar entonces a todos. Que decías, vale tanto el trabajo del matemático como el del antropólogo. El del programador no tanto porque eso no hacían nada. No, no es cierto, no es cierto. No, o sea, valoras, ¿no? El trabajo de cada uno de ellos, entiendes el papel del abogado y del psicólogo para ese tipo de preguntas. Entonces, en ese sentido fue buenísimo, buenísima la experiencia. Sí, comenta Ismael, el uso de fuentes de información europeas, el INEGI es de los mejores organismos de estadística en el mundo y te lo puedo asegurar, Ismael, es uno de los mejores 3 a nivel mundial, el INEGI, o era al menos en esos años, no sé ahorita ya cómo esté considerado, pero sí era
de lo mejor del mundo, junto con el de Brasil. Tengo la impresión el de Brasil y el de Inglaterra, porque ni siquiera Estados Unidos. Estados Unidos tiene un problemón ahí del manejo de la información debido a su misma constitución. En Estados Unidos, por ejemplo, acá hay muchas campañas, ¿no? Bueno, no sé si todavía, porque ya no veo televisión, pero en mis tiempos habían muchísimas campañas de que cambiaste de casa, acude al INE a avisarles, ¿no? Cambia tu INE rápidamente. Y todo el año estabas recibiendo comerciales de ese tipo, de te cambiaste de casa, acude al INE a actualizar tus datos. Allá en Estados Unidos, básicamente es a ti, gobierno, qué madres te importa si yo me cambié de casa o no, por qué voy a actualizar mi información. Como tienen todo, como es el país de las libertades, digamos, tienen libertad a no tener que avisarle al gobierno de todos sus movimientos, de cambios de casa y ese tipo de cosas. Entonces la información allá en Estados Unidos está hecho un desmadre por esa misma razón, está hecho un relajo. Pero sí, en Inglaterra y el de Brasil tengo la impresión de que son los otros dos junto con el de México. Este de México ya es viejo. El INEGI debe tener históricamente, tiene al menos 100 años históricamente, desde tiempos de Porfirio Díaz. Oficialmente, o bueno, ya como INEGI como tal, es más o menos de mediados de los 80, pero digamos conceptualmente existe desde hace más de 100 años. De hecho, parte de donde yo estuve, Seguridad Pública y Justicia, parte de donde yo estuve, esa se formó en 2010, es la dirección más nueva, tiene 15 años. La más antigua es la de sociodemográficas, que les digo que tiene más de 100 años. Pero en donde yo estuve tiene 15 años, 2009, 2010 se fundó. ¿Cuál fue la cuestión? No vayan a pensar que soy partidista o soy inclinado a algún partido político o algo así, ¿no? Pero esta es la realidad, que fue lo que sucedió. Que en México, a partir de Calderón, con la manera en la que manejó el tráfico de drogas, ustedes lo sabrán, ¿no? Para los más mayores, a lo mejor los menores no se acuerdan de eso, pero por la manera en la que lo manejó, se viene toda esta ola de delincuencia a nivel nacional. Profe del bienestar, no, Luis, no, 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 se viene toda esta onda de delincuencia. Y no era un secreto para nadie, no era un secreto para nadie que México estaba viviendo una ola de violencia como nunca antes. La cuestión es que en los eventos internacionales, cuando iba a México a reportar los índices de violencia, la violencia estaba baja, pues el mundo se reía de nosotros. ¿Cómo están diciendo, cómo los gobernantes están diciendo que no hay inseguridad, que no hay violencia en el país, si diario el mundo se entera de lo que está sucediendo en México? Muy parecido a lo que está pasando hoy, por cierto. Pero aquí estamos hablando de los tiempos del presidente Felipe Calderón. ¿Qué es lo que se propone? Crear dentro del INEGI una dirección que se encargara de la medición de la delincuencia y la violencia. Se crea entonces esta dirección general en 2009-2010 y a partir de ahí se empieza a medir la delincuencia en México. Los que lo empezaron, Edgar Bielma y por ahí alguien más, Octavio Palma, no, Octavio, no recuerdo su apellido, empiezan a viajar por el mundo, se van para Londres, se van a Francia, a París, se van a Brasil, para ver qué es lo que están haciendo los demás países para medir, incluso a Barcelona, para medir la delincuencia en sus países, cómo lo hacen estadísticamente. Se empapan de un buen de conocimiento, regresan a México, fundan esta dirección de estadística. Ellos trabajaban previamente en los que hacen las contralorías, la Secretaría de Función, algo así se llama, los que vigilan a los otros funcionarios. Ellos trabajaban ahí. Y de ahí, comento, se fueron a varias partes del mundo a aprender cómo estaban haciendo las mediciones de delincuencia. Regresan a México, fundan la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, y a partir de ahí México empieza a tener, no es la auditoría, Ismael, porque es una secretaría, la Secretaría de Función Social, que no recuerdo cómo se llama, pero es la secretaría que se encarga de revisar lo que hacen las otras secretarías, que todo lo que se haga esté bien.
pero sí está muy relacionada con la auditoría. Bueno, y a partir de ahí, 2010, 2011, que se realiza la primera MVP, se empiezan a dar a conocer realmente los verdaderos datos de cómo está la situación de delincuencia y seguridad en México, que para nada tenía que ver con los que el gobierno federal reportaba. Y a partir de ahí, pues ya se viene toda esa historia. Entonces yo empiezo a trabajar en INEGI por el año 2014, tenía apenas 3 o 4 años de fundada la dirección, así que a mí fuimos Pepe, que de pronto les he platicado de él, mi compadre Pepe, que fuimos de los que todavía nos tocó pulir algunos detalles. Alguna vez platicaba de eso con Adonai. Adonai cuando llega, ya básicamente todo eso estaba hecho. Ya nosotros, la generación en la que yo estuve, nos habíamos encargado de armarlo. ¿Cómo se llama esa dirección? Sí, Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia. Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia. Sí, es una de las 5 que tiene el INEGI. Las otras son sociodemográficas, estadísticas sociodemográficas, geografía, estadísticas geográficas. ¿Qué más hay? No recuerdo. Sí, son como 5 o 6. Y una de ellas es, repito, la de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia. ¿Sale? Otra de las cosas que me impresionó mucho por mi paso del INEGI, casi nunca lo comento esto, pero estaba recordando, mi jefe, Edgar Bielma, que les digo que se fue por todo el mundo a revisar, matemático también, por cierto, él tuvo una visión, es que vamos, o sea, hay gente brillante para los puestos de líder. Tuvo esta visión de que los matemáticos, y esto está comprobado, los matemáticos pasan por su mejor momento académico, o sea, su mejor momento para hacer matemáticas, entre los 25 y los 35 años. Por eso la medalla Fields, uno de los premios más importantes de matemáticas, se da para menores de 40, porque o sea, está demostrado, hay datos que lo dicen, que los matemáticos cuando más brillan es entre los 25 y 35 años de edad. Pues este cuate, Edgar Bielma, lo que hizo fue armarse de un equipo de matemáticos, 5 o 10 matemáticos, todos rondando por esa edad y todos con maestría. Y entonces, y además no le interesaba la maestría en que la tuvieras. Tú podías ser matemático con maestría en pastelería, no importaba, y lo importante era que tuvieras una maestría, porque de alguna manera eso le daba riqueza al equipo. Y entonces teníamos a un cuate topólogo, teníamos un cuate de ecuaciones diferenciales, teníamos a una niña de astronomía, astrofísica, teníamos a alguien de operaciones, de teoría de operaciones, no, ¿cómo se llama? La que les platicaba la otra vez sobre optimización, optimización como tal. De hecho, estadísticos nada más había uno, Marco, y yo que era probabilista, pero el equipo estamos hablando de 10 matemáticos, donde entonces solamente 2 teníamos nociones de probabilidad y estadística y los otros 8 eran en otras áreas de matemáticas que no tenían nada que ver. Y eso le daba una riqueza al equipo, porque entonces tenías al cuate que te daba el punto de vista desde la topología, o al cuate que te daba el punto de vista desde, va para sonar extraño, ¿no? Pero desde la astrofísica, para poder hacer los desarrollos matemáticos enfocados a probabilidad y a estadística. Eran discusiones bellísimas, riquísimas. Gente brillante en su prime, entre 25 y 35 años, discutiendo problemas sociales desde el punto de vista de las matemáticas. Entonces, eso también hizo que nos hiciéramos un equipo de lo mejor a nivel mundial. Pero esa fue visión del jefe, el hecho de juntar matemáticos en su prime y con esa riqueza. Porque otro diría, no, quiero pedir a puro especialista en estadística. No, ahí este cuate dijo, quiero de todo, para que entre todos aprendan juntos. La importancia del líder, ¿no? De la visión del líder. ¿Saben qué? Está muy bonita la plática, pero creo que le voy a dejar hasta acá porque se está nublando y estoy en un patio. Aquí en el Airbnb que
contraté, no me lo van a creer, pero no tengo mesas. No tengo mesas por dentro del departamento, entonces estoy en el patio donde sí tengo una, pero se está nublando y no me vaya a llover. Pero bueno, entonces, les decía, se queda grabada esta sesión, aunque no haya sido una sesión del diplomado como tal, pero porque si no los quería dejar en blanco, que dijeran, otra vez nos canceló, no quiero que piensen que me ando escondiendo o que no quiero trabajar o algo de esto. No, pues simplemente no, ahorita ando cansado por lo del viaje a las participaciones aquí en el Congreso de Matemáticas aquí en Puebla, pero yo espero que mañana sí ya reanudemos nuestras clases, nuestro diplomado, porque ya no quiero que nos extendamos tanto, ¿sale? Y bueno, ya les platicé al inicio de la sesión sobre la problemática que tenemos de los correos, ya saben las indicaciones. De todos modos, este video, en cuanto me lo mande GoTo, que va a ser como dentro de media hora, en cuanto me lo mande, lo publico en YouTube y no esperen a que les mande el correo, sino por eso la importancia de estar suscritos, ¿no? Para que sepan cuando se publica algo en el YouTube. Entonces ya lo van a tener ahí como público para que no tengan que esperar que les llegue la liga. ¿Estamos? Y en dado caso de que no solucione el problema de los correos, mañana publico la liga para conectarse en el foro. ¿Está? ¿Dudas? Bueno, vamos a dejarle hasta acá. Espero que la charla les haya gustado, sobre todo que les haya servido. Continuamos el diplomado del día de mañana. Hasta mañana, los extrañé mucho, ¿eh? Hasta mañana.